Y en un momento dice, en muchos ayunos. Y esos ayunos no eran ayunos programados. Eran ayunos completamente improvisados cuando o como o arranco. O como u oro. Estoy en la cárcel. ¿Qué hago? Entonces, en esos momentos es lo que es lo importante o lo urgente. Cuando tú le pones un sentido de urgencia a algo. Hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son urgentes. Y si tú le imprimes un sentido de urgencia a esto, cambia. Fíjese que hasta los animales ayunaban. Algunos se olvidan, salen de vacaciones, dejan al perro ayunando. Ora al Señor para que no te dé hambre. ¿Eh? O se te olvidó darle comida al perro, llegaste en la noche. El pobre perro se comió como 3 palomas, 2 ratones. Vemos esto, cómo ellos se vestían en ciertos contextos, se vestían de silicio, que era una ropa especial para los momentos de aflicción. Echaban ceniza sobre sus cabezas. Entonces todo el mundo sabía que estaban en ayuno. Pero el Señor dice, no seas como ellos. Lava tu cabeza, tu cara. Que nadie sepa. Esto es el mismo principio que viene diciendo antes del Señor. En la limosna, en la oración, ahora en el ayuno. Mire el Salmo 35, verso 13. Dice, pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Salmo 69, 10. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Así que el ayuno era una práctica. Decía que afligí mi alma. Hoy día lo que menos quiere la gente es afligirse. Hoy día hay respuesta para todas las emociones. Entonces, siempre para mí, yo tengo esta pregunta. Toda esta última era, en la era moderna, el último siglo, donde se ha encontrado ciertas respuestas para muchas cosas. Que ahora tú dices, mi compañero por eso tenía este comportamiento porque ahí tiene una etiqueta. Ahora todo el mundo tiene una etiqueta. Hay una etiqueta, ¿o no? No, es que tengo un TOC. Entonces, yo soy así. Es la etiqueta. Pero mi pregunta siempre es, Señor, ¿y cómo lo hizo la iglesia por 2000 años de historia? Sin ninguna respuesta de sabiduría humana. ¿Cómo se sostuvo la iglesia frente a un luto? Si los padres veían morir a sus hijos devorados por los leones, ¿cómo se sostenían? No iban al psiquiatra ni al psicólogo. No pedían licencia. ¿Cómo se sostenían ellos en esos climas y escenarios mucho más adversos de lo que tú y yo vivimos hoy día? Hombres que veían a sus esposas ser violadas por los romanos y por los que los tomaban prisioneros. ¿Cómo se sostenían ellos? Hoy día nos enojamos porque se nos cruza un auto. Nos enojamos por esto y nos enojamos por lo otro, pero ¿cómo? ¿Cuál era la receta? ¿Hay una receta para eso? ¿Cómo ellos fueron sostenidos en las tribulaciones adversas?
en los momentos más oscuros de la historia. ¿Cómo? ¿Cómo se sostuvo Pablo en alta mar cuando dijo perdimos toda esperanza de vivir? Con una palabra: no temas. Pero hoy día no es suficiente eso. Y vamos y nos escucha un tipo, 12 sesiones, gastáis no sé cuánta plata, y la Biblia te dice, no temas, y es gratis. ¿Sabes lo que pasa? Que tenemos que dedicarnos tiempo. Deja de comer, deja de escuchar burradas y escucha la única voz que va a sostenerte en todos los momentos de tu vida, que es la palabra de Dios. Eso hacían ellos. Ayunaban. Ayuna las voces que escuchas. Deja de escuchar todo lo que estás escuchando y escucha la única voz. En la transfiguración, Pedro dice, hagamos 3 enramadas. Me gustó esto. Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, Señor, porque aquí la hicimos. Pero la voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. No hay otra voz, iglesia. Pero muchas veces tendremos que ocuparnos a la oración y a la palabra, que eso es el ayuno. Ocuparnos a eso, abstenernos de ciertos privilegios o de ciertas, como decía recién, la palabra que ocupé recién, disfrute, placer, para ocuparnos, para oír la única voz que me podrá sostener en la aflicción. Entonces, Señor, ¿cómo trato la rebeldía de mi hijo? Amiga, ¿qué psicólogo? Sí, está bien. Saca esa voz. Vamos a orar. Vamos a orar, porque si 2000 años de historia no se pueden borrar con 100 años. 2000 años de historia que nuestros hermanos se han sostenido con oración, con ayuno, en los momentos más duros. Aquí nadie, Pedro dice, o Pablo, ni siquiera hemos padecido hasta la muerte, no hemos combatido hasta la sangre. Ni siquiera hemos llegado ahí y estamos desinflados. Por eso que el ayuno no era para ser vistos. Los fariseos lo ocupaban para que ellos fueran vistos y que tenían una vida piadosa y una vida ejemplar. Yo quiero ser como ellos porque ayunan 2 veces a la semana. Mira cómo ora ese hermano. Yo quiero hablar como ese hermano. No pasa por eso. Jesús dice, no, ese no es el camino. Ese no es el camino. Mire, todo lo demás que usted escuche en la vida son consejos. Son consejos. Lo que un doctor te diga es un consejo. Lo que alguien, un terapeuta o quien sea, es un consejo, porque hay una sola palabra en toda la historia y el universo, que es su palabra. Y es como debemos sostenernos. Pero si queremos escuchar esa palabra, porque la podemos tener aquí y tenemos, más encima nosotros tenemos más de lo que tuvieron ellos. Ellos a veces tenían con suerte una carta, porción de un libro de la Biblia, con suerte. Hoy día nosotros tenemos la palabra, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, la cual estáis bien en estar atentos. Tenemos esto. ¿Qué es lo que te podrá sostener? ¿Por qué Pablo dice a los ancianos de Éfeso, cuando se despide de ellos, sabiendo que nunca más se volverían a ver, y dice que con lágrimas y se colgaban del cuello de Pablo porque no le verían más? Y Pablo dice, mire, después de haber llorado, orado, dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darles herencia. Lo único que podrá sostenerlo, dijo Pablo, es su palabra. Lo único que podrá sostener, yo voy a salir de aquí. Yo saldré, dijo. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo, yo soy prescindible. Yo aquí voy a terminar mi tarea, ustedes seguirán,
Pero lo único que podrá sostenerlo frente a todo lo que vendrá por delante es su palabra. Pero para que podamos escuchar, tenemos que callar todo el resto. Deja de escuchar el resto. Para eso eran estos tiempos de oración y ayuno. Para que lo que Dios dijera. Mire, ¿usted cree que Pablo estaba naufragando 2 días comiendo algo? Era un ayuno, ese es un ayuno obligado. Señor, nos vamos a morir. Flotando en una tabla. Y cuando el ángel le habla, le dice, no temas. Es lo que sostuvo. Nadie morirá, le dijo. Se me ocurrió todo aquí. Mateo 5:1. Todo de nuevo. Déjeme buscar. Así que, ¿por qué el salmista dice, afligí mi alma con ayuno? Porque tú quieres una respuesta rápida. Y cuando no hay una respuesta rápida, te afliges, ¿o no? Hay aflicción, tú quieres, pero no encuentras respuesta. Y eso aflige a tu alma. El ayuno te aflige, porque es muy probable que la respuesta no sea tan rápida. Hay un mundo espiritual que tampoco podemos nosotros ignorar, y no estoy diciendo con esto que estamos viviendo la época de Daniel, en la que venía Gabriel y se le presenta el príncipe de Persia, y después tuvo que ir a buscar a Miguel, y Miguel se queda peleando con el príncipe de Persia para que Gabriel bajara. No, porque así era la palabra antes. Hoy día la palabra, el Espíritu Santo nos habla, y está en su palabra. Ya, yo no necesito que un ángel venga y me diga algo. La palabra está. Y lo que el sentir que pueda tener yo de parte de Dios, lo que el Espíritu Santo ponga en mi corazón, va a ser una confirmación de lo que aquí ya está. Por eso que yo iré afligiendo con ayuno mi alma, dice David. Además, según Levítico 16, del 29 al 31, ellos como nación tenían un día para ayunar. Levítico 16, del 29 al 31, lo voy a leer en lenguaje actual. Dice, este mandamiento no solo es válido para los israelitas, sino para todo refugiado en el país. El día séptimo del mes de Tebet no deberán comer nada ni harán ningún trabajo. Será un día de descanso completo y de ayuno, pues en ese día yo les perdonaré todos sus pecados. El problema nunca fue el ayuno. El problema es que los fariseos utilizaban el ayuno para ponerse como ejemplo para los hombres y ser alabados por ellos. Estos hacían alarde público del ayuno, como hacían también otras prácticas piadosas como la oración y las limonas que mencionamos anteriormente. Así que querían usar la piedad con fines egoístas que los beneficiaran del pueblo. Por lo tanto, la razón del ayuno de los fariseos no era espiritual, sino hipócrita. Por eso Jesús lo advierte en el versículo 16 de Mateo 6. Ellos ponían ceniza como señal de duelo sobre sus rostros para que todos pudiesen apreciar que estaban ayunando. Por eso que el ayuno practicado de esta manera era una evidencia más del carácter hipócrita y del aparente estado religioso de los tiempos de Jesús. Así que cuando nosotros ayunemos, dice el Señor, unge tu cabeza y lava tu rostro. No le digas a nadie, que nadie sepa que estás ocupado en este acto piadoso. Al contrario,
¿Se acuerda de Daniel en el capítulo 1 cuando él decide no contaminarse con la comida del rey? Y le dicen a Daniel, bueno, si tú vas a comer de ese alimento que tú has elegido, si tu rostro se ve diferente al del resto, mire, algunos hemos ayunado horas de sueño. Entonces la gente tiene este concepto tan, mire, no crea que yo estoy en contra de todas las cosas, pero cuando humanizamos la iglesia, humanizamos, ya dejamos de ser iglesia. Es que tengo que dormir 8 horas o 10 horas, pero para cuando vaya a un matrimonio, para ciertas cosas tú pones límites, pero para tu placer, como decíamos aquí, que el ayuno, ¿qué representa? Poder abstenerme del derecho a disfrutar en ciertas ocasiones. Sin esto no es para siempre. Entonces, ayunamos a veces horas de sueño para que, para servir al Señor a veces. Entonces, Dios, mire, yo no puedo hablar otra cosa que solo lo que conozco. Yo me voy a remitir a lo que yo conozco. Y eso que uno conoce es la experiencia, el testimonio de Dios en nuestra vida. Entonces, en los momentos en el que teníamos menos tiempo para hacer muchas cosas, para que los niños estudiaran, es cuando le iba mejor en el colegio. Y no es que le vaya mal, pero a veces se nos pasa, o no estudiamos, Señor, algo. Llegamos a las 9, 10, 11 de la noche a veces y se nos olvidaba hacer algo y Dios respaldaba eso. No estoy diciendo que es correcto el olvido, pero no era un descuido porque queríamos dejar de lado, es porque ellos andaban con nosotros. Y andábamos a pie, cruzando. Siempre digo, el Héctor siempre nos acompañaba a salir de Belloto Norte, o acompañaba a la pastora cuando andaba sola, y con los niños en el brazo. Pero vimos que cuando uno podría tener toda la excusa, es que no tengo tiempo, necesito dedicarle tiempo a esto. Y está bien, yo entiendo el corazón de padre y todo. Pero también sacábamos a los niños a primera hora los domingos. También. También los exponíamos al frío. No había auto. A la lluvia. Pregúnteme usted. Y yo le respondo que jamás necesitaron ni Ignacio ni Antonio una inyección porque tuvieron una infección. Nunca hubo una gripe, nunca grave, un resfriado común. Dios guardó. ¿Y lo puede hacer contigo? Claro que sí, pero tienes que ayunar. Tienes que estar dispuesto a renunciar a ciertos derechos. Si tú no estás dispuesto a renunciar a ciertos derechos y tú quieres mantener tu situación, tu sitio de confort en ese contexto, está bien, está bien. Pero yo te comento de que el otro lado, en donde Dios con dormir 2, 3 horas en el día, te fortalece, que no necesitas de 10 horas, humanamente sí, pero ¿quién me creó a mí? ¿Quién sabe lo que yo necesito? Él.
Lo único que yo les pedía era, no me inviten a un cumpleaños el domingo en la tarde. Porque ahí sí que no iba. No iba a ningún lado el domingo en la tarde porque dormía. Pero todos los demás pasaba de largo muchos días. Y Dios fortalece. Iglesia, no es un cuento. Lo que está aquí no es un cuento, es real. ¿Estás dispuesto a abstenerte de ciertos placeres para dedicarte a Él, a su obra, a escudriñar la palabra, a tener tiempo de oración? Pero no para ganar algo. No para decir, hoy ayuné, hoy día estoy más poderoso. Una vez una persona nos dijo esto. Cuando me dedique a orar, van a tener que yo tengo el poder. El poder de Grayskull será de He-Man. Ve una mala motivación para orar. Así que Daniel capítulo 10, versos 2 y 3. Creo que ya lo habíamos leído, pero quiero reforzar esto. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacios de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces, como también leí algo en la semana, todos los días o todas las semanas tendremos alguna experiencia en la que no sabemos qué hacer. ¿Cómo hago esto, Señor? ¿Qué decisión tomo? Los padres, cuando nuestros hijos pasan a una situación difícil, los saco del colegio, homeschool, o ¿qué hago, Señor? ¿Cuál es la respuesta? Una situación económica adversa, ¿qué hago, Señor? Entonces Daniel dice, estuve afligido por 3 semanas. Porque genera aflicción, pero no queremos ser afligidos. Nehemías también ayunó. Ellos ayunaron durante 3 meses, con turnos, pero ayunaron. Mire, el ayuno voluntario de Daniel, de Nehemías, de Esther, de David, nacía al impulso de un corazón quebrantado por Dios. Cuando el corazón es quebrantado, nace espontáneamente el tiempo que le dedicamos a Él. Joel capítulo 2, versos 12 y 13. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón. Mire, y no vuestros vestidos. ¿Sabe por qué? Porque los sacerdotes, ¿saben qué hacían? Se rasgaban los vestidos, pero el corazón nunca estuvo quebrantado. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. No todo Israel era convertido. No todo Israel iba pos al Señor. En el tiempo de Elías, toda la nación le dio vuelta la espalda al Señor, millones de personas. Y Elías de pronto dice, Señor, ¿he quedado solo? Esta nación que tú sacaste de Egipto, que cruzó el mar, que los alimentaste en el desierto, que le diste una tierra
que has peleado sus batallas, te dio vuelta la espalda. Y la respuesta del Señor dice, Elías, me he reservado 7,000 hombres, un remanente, que no han doblado sus rodillas a Baal. Esos 7,000 era el verdadero Israel. Lo otro era cualquier cosa. El remanente. Por eso no se banderice tanto con Israel. Oremos. Versículo 15 de Joel 2. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Verso 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? El Señor proclamaba ayuno con arrepentimiento. Así que era parte de... ¿Qué quiero decirles con esto? Que en los momentos en que todos nosotros hemos dado vuelta la espalda al Señor en alguna área de nuestra vida, también es lícito ayunar para que nuestro corazón vuelva, ocuparnos cuando nuestro corazón es quebrantado. Así que de modo que el ayuno sin entrega del corazón es un ritual. Si el ayuno no tiene tu corazón rendido a Él, es un ritual más. Porque muchos ayunan, muchos oran, muchos ayudan. La limosna, la oración y el ayuno, lo que el Señor estaba abarcando en Mateo 6. Pero ¿qué es lo que Él busca? El corazón. Mire, así hablaba Dios a su pueblo por medio del profeta Isaías 58, versos 3 y 4. La NTV, la versión NTV dice, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Esto el Señor lo está diciendo. Y dice, les diré por qué. Les contesto. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. El corazón. ¿De qué nos sirve un acto piadoso si todavía estamos que no perdonamos? Recuerde que este relato de Mateo 6 es el mismo relato de Mateo 5. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Si te pide llevar una milla, llévalo 2. Es el mismo relato. No es un tema diferente, es lo mismo. El corazón. Así que el Señor nunca prohibió el ayuno. Es más, Él reconoció que sus discípulos lo practicarían después de su ascensión. Mateo 9:15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Porque los fariseos le dijeron, oye, todos ayunan, nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan. Entonces Jesús le dice, oye, en una fiesta, en un matrimonio, ¿quién va a ayunar? Si está el novio, estamos celebrando. Pero cuando les sea quitado, dice, entonces ayunarán. Los discípulos entendieron claramente esto. Y una vez la iglesia es establecida, el ayuno era una práctica habitual entre los cristianos. Los apóstoles, los ancianos de la iglesia practicaban el ayuno cuando era preciso dedicar tiempo a la oración. No había otra finalidad con el ayuno.
Necesitamos dirección de Dios en esto. Vamos a ayunar, vamos a orar. Hechos 13, del 1 al 2. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Lo único que ellos necesitaban era una dirección de Dios. Es cierto que aquí tenemos todo, pero de pronto necesitamos que haga clic algo. Hemos pasado todos por los mismos versículos, pero no es hasta que el Espíritu Santo provoca la iluminación de ese versículo, de esa palabra. Pero si no nos ocupamos tiempo para buscar esto, si no nos ocupamos, recuerde lo que dice Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nadie puede quedar, ni nadie sale con las manos vacías luego de orar al Señor. Tú no sales con las manos vacías después de dedicar un tiempo a la palabra. Entonces, si tú crees que Él es galardonador de los que le buscan porque te va a dar un auto, una casa, olvídalo. Él es galardonador porque no sales con las manos vacías. Tú terminas de orar y te llevas el consuelo, te llevas gracia, te llevas el favor, te llevas todo lo que Él tiene para ti. Consuelo si estás con tristeza. Él es rico y abundante. Y la iglesia necesitaba dirección. Y el Espíritu Santo habló. Así que el libro de los Hechos recoge la práctica del ayuno por toda una iglesia local, como fue en el caso de la iglesia de Antioquía, como leímos en Hechos 13. Hechos 14:23 también dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que muchas decisiones eran tomadas ayunando. Vamos a ocupar este tiempo para orar y que el Señor nos dirija. Mire, ¿cuántos pierden tiempos valiosos en la noche? Perdiste 2-3 horas viendo videos, pero 5 minutos de oración y no sabes ya qué decir ni qué hablar porque te dio sueño. Y es porque no estamos, mire, esta carne, esto que usted abriga, sustenta y cuida, ha sido ejercitada. Yo tengo 41 años para vivir en lo terrenal. Entonces no se aburre, la acostumbré a ver fútbol, no se aburre para ver un partido de fútbol. Esta carne no se aburre escuchando un concierto de música. No se aburre yendo a un lugar porque está ejercitada. Pero para los asuntos espirituales no está acostumbrada esta carne, se aburre. No es un demonio que viene y te tira sueño, un polvito de sueño. Le dio sueño, un espíritu de sueño. No, es porque tu carne no está acostumbrada a orar. ¿Se acuerda el Señor en el Getsemaní? Se duermen. Y está la respuesta. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, la carne no está acostumbrada. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. No es algo que llega solo, es algo que la carne tiene que ser afligida, afligida. Por eso que el ayuno es parte de la vida cristiana, no como un ritual. No es un ritual de que, ay, ayuné y me siento bien, esta semana voy a andar santo. No, no es eso.
es porque tu carne comienza a acostumbrarse y ya lo encuentras como necesario. Es necesario. Por eso el ayuno es un acto personal y también es voluntario de cada creyente. Pero además, el creyente ayuna cuando la necesidad de dedicar tiempo a la oración y la palabra lo hace preciso y necesario. Por eso debemos dedicar tiempo. El ayuno, como las limonas y la oración, deben ser practicadas en secreto, dejando en claro que cuando un ayuno congregacional es preciso y es necesario, debe hacerse como tal. Vamos a ayunar como iglesia. Pues vamos a ayunar para orar en esta dirección. En esta dirección. Mire, el Espíritu Santo debe disipar todo polvo de tradición humana para restaurar la limpieza que Dios desea con sus hijos, a fin de que su pueblo pueda disfrutar de la vida abundante y libre que Dios ha provisto para su iglesia como resultado de la obra de Cristo. ¿Y por qué menciono esto? Porque podemos tomar esto como un simple ritual, una simple tradición de que ya la iglesia todos los lunes ayuna. Y puede ser así quizás en algún momento, pero debe el Espíritu Santo disipar toda tradición y dejar la iglesia pura, con un deseo puro de que si vamos a ayunar es porque vamos a estar con Él y necesitamos una respuesta de parte de Dios. Mire, primera de Timoteo 4, 7 y 8. Con esto voy terminando. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pablo no está diciendo que no hagan ejercicio. Está haciendo una comparación. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Usted ha escuchado el nombre Eusebio? Significa piadoso. Eusebio es piadoso, porque piedad es eusebia, que significa ser devoto. Pero la palabra piedad tenía este énfasis, que es la característica, o se caracteriza, mejor dicho, por una actitud en pos de Dios. Una persona piadosa es alguien que siempre va en pos de Dios. Es así de simple, no es que simplemente o lo definamos por las acciones que hace, oye, es un hombre piadoso, no, es alguien que va con una actitud siempre en pos de Dios. Mire, no lo tenía esto anotado, pero en 1 de Timoteo, capítulo 6, del 1 en adelante, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Cuántos están apatronados aquí? Levanten las manos, los apatronados. Arriba, pues. Tengan a sus jefes como dignos de todo honor. Porque tu jefe no es tu amo. Eso era peor. Entonces, si tú hablas mal de tu jefe, no eres piadoso. Esto está diciendo Pablo. Bueno, seguimos. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Miren, y los que tienen amos creyentes, es decir, está hablando a los esclavos, a los cristianos esclavos, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Versículo 3. Si alguno
enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo está hablando de la piedad. Así que todos los piadosos debemos tener como dignos de todo honor a los jefes. No, el viejo este. No, la jefa tóxica en la mina. Ahí nos referimos, ¿cierto? Mira, y puedes tener toda la razón. Pero cada vez que ahondamos en las Escrituras y en el Evangelio, vemos nuestra completa depravación humana, que no somos capaces de cumplir lo que está aquí. Porque solo mediante la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace aceptos, agradables y obedientes a todo lo que aquí está escrito. Es solo eso. Por eso que cuando tengas conflicto con el jefe y la palabra te dice, debes tenerlo por digno de todo honor. ¿Sabe cuál es mi consejo? Ayuna. Deja de comer un día en la mañana y di, Señor, ¿cómo trato esta situación? ¿Cómo resuelvo este problema, Señor? 10 minutos de oración pueden resolver 10 años de enredo. Diez minutos con el Señor pueden resolver toda tu vida. Haber orado antes de casarte, tú hubieses orado cuántas cosas. ¿Qué quiere que le diga? Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿Qué es la piedad? Todo aquello que me dirige hacia Dios. La actitud en pos de Dios. Una persona piadosa es una persona que en todas sus actitudes van en pos de Dios. Por eso los esclavos del primer, segundo, tercer siglo podían tener por dignos de honor a sus amos. Porque todas sus acciones iban en pos de Dios, no de su propia justicia. Acuérdese de que todo lo que el Padre ve en lo secreto, Él lo recompensa en público. Así que el ayuno es un acto piadoso para ser visto por Dios en lo secreto y no en público delante de los hombres. Todo el énfasis de la enseñanza del Señor está centrado en hacer entender a los oyentes la sinceridad de las manifestaciones espirituales del creyente, alejadas de toda hipocresía y vanagloria personal. Así que el Señor concluye la enseñanza sobre el ayuno como las dos anteriores sobre la limosna y la oración, que es que Dios omnisciente y este Dios que conoce absolutamente todo cuando se produce la intimidad y el secreto del corazón del hombre, galardonará a quien practica una vida piadosa conforme a su voluntad.
Así que los ayunos que manifiestan angustias y estrechez dan paso al banquete eterno en la presencia del Señor. Aquellos que se angustian en la intimidad. Dios pondrá mesa delante de los angustiadores, no solo en el futuro de la gloria eterna, sino también en el presente de la temporalidad humana. Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así que mientras eres afligido por estar buscando la respuesta de Dios, esos son los angustiadores, no una persona. Puede una persona que te produzca angustia, pero las verdaderas angustias estarán siempre presentes, porque mientras estás orando, viene de nuevo el pensamiento. ¿Y cómo lo hace? Mañana hay que pagar. Tienes que tomar una decisión rápido. Y los angustiadores están ahí merodeando tu mente. Pero David dijo, adereza mesa delante de mí. Hay una mesa, un banquete preparado. ¿Qué es Él? No es otra cosa más que Él. Todas estas cosas son una sombra, una figura o un tipo de lo que Cristo es para nosotros. Nuestro verdadero deleite, nuestra verdadera comida, nuestra verdadera bebida es Él. Por eso cuando dedicas tiempo y dices, voy a apartar este tiempo, ayuna la serie. Porque 3 series al hilo te ves 3 capítulos. Pero no leemos un versículo de la Biblia. O sea, dígame usted, ¿qué ganancia va a tener tú interiormente? Si lo único que está fortaleciendo es tu alma, son tus mentes, tus pensamientos. Así que practícate y ejercítate en la piedad. Esa es la verdadera victoria que tenemos los creyentes. No es pisarle la cabeza a los demonios, ni cortarle la cabeza a Goliat. Ahí. Es que tu alma sea afligida. Y cuando terminas de orar y dices, gracias Señor, amén, sales con las manos llenas. Mi amor, ¿qué te dijo el Señor? Mira, nada, pero tengo paz. Dios no me dijo nada hoy día, no siento una dirección todavía, pero ¿sabes qué, amor? Descansa, tranquilo, porque lo único que sé, según la Escritura y según toda la historia, es que Dios está en control de absolutamente todas las cosas. Esa es nuestra ganancia. Amén.